Biblia, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Vamos a dar lectura al versículo 25 y 26. Lo anterior ya se leyó. Y vamos a tomar esto como base del mensaje del día de hoy y que entendamos, hermanos, que para el Señor no hay casualidades. Usted sabe que hoy es el Día de la Familia, ¿verdad?, en el ambiente secular, y cuando leí el tema, el capítulo que toca el día de hoy, dije yo, ¿no se celebra nada este domingo? Y busqué, y dije, ¿cuándo es el día? Me acordé, ¿cuándo es el Día de la Familia? Y ya miré que es este domingo. Dije, pues aquí está el capítulo, la porción, el tema y el día. Así que creemos que están las familias que deben de estar también. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Puede sentarse. Aunque es un tema, hermanos, para la familia, a lo mejor no es tan pedagógico como quisiéramos, ¿verdad? No lo podemos desligar de las Escrituras. Lo vamos a ver, hermanos, en el contexto de este capítulo, pero el sermón de Pedro termina haciendo referencia a una promesa que Dios dio, hermanos, 2000 y cacho antes por allá atrás al pueblo de Israel, diciéndole a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios con tu familia? Bendecirla. La respuesta es, Dios quiere bendecir a tu familia, a mi familia. Por eso, hermanos, este mensaje se llama de familias bendecidas. También podríamos haber llamado la bendición familiar y lo que tenga que ver con la bendición. Ahora, te hago una pregunta, extiendo la pregunta. ¿Quieres tener una familia bendecida? Amén. Y a lo mejor usted puede decir, ya pastora, ya está bendecida, cambia de sermón. Bueno, entonces es para otro que diga, yo quiero que mi familia sea bendecida. Amén. No, la bendición de Dios es la que enriquece. Dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto, dice, no, también va para los solteros. ¿Cuántos solteros hay, hermano, aquí? Solteros y solteras, ¿cómo dice? Policiados y policiados. Que un día, hermanos, formen su hogar y lo puedan formar y establecer bajo este principio de bendición. Hermanos, para ser bendecidos, no basta con que usted venga y diga, impóngame la mano, pastora, y bendígame. Yo lo puedo hacer con mucho gusto. Pero, hermano, para que la bendición repose, para que la bendición permanezca, para que la bendición nunca se parte de tu casa, es mucho más que una imposición de manos. Es un trabajo arduo que tenemos que hacer como familias, como padres, como hijos, como aquellos que quieren iniciar un matrimonio y quieren establecerlo sobre el fundamento de la fe. Un joven, una joven que se quiere casar en el temor de Dios, hermanos, no se va a enamorar a lo loco. Y déjenme que use esa palabra, porque el enamoramiento, hermanos, es que es loco. Te enamoras a veces de quien menos debes, pero si usas la cabeza y piensas un poquito y no te dejas llevar por la emoción, ya empiezas a usar la razón, entonces ya empiezas a pensar con gordura y dices, no voy a dejar que mis sentimientos
emociones hagan que yo me case con la persona que no debo. ¿Me entiende? El problema es que le hacemos demasiado caso a las emociones, a los sentimientos, y hacemos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos un Dios. Y eso se llama dioses en el corazón. Y no me estoy desviando del mensaje, hermanos. Hay dioses en el corazón que impiden que las familias sean bendecidas. Hay dioses en el corazón que impiden que un hogar empiece con la bendición de Dios. Hermanos, yo duré 2 años, 4 meses de novia con Víctor. Y yo creo que no hubo un día que no le dijera a Dios: Señor, si Víctor no es el hombre que tú tienes para mi vida, quítalo, apártalo. Yo no me voy a aferrar a mis emociones ni a mis sentimientos. Faltaban 12 días para casarnos y yo todavía seguía haciendo la misma oración. Y recuerdo que el pastor Aguiña, lo conocen, era obispo en ese tiempo, vino y predicó en la iglesia en Ensenada el Mesías. Y cuando él termina la oración, cuando él termina la predicación, él hace el llamado para el altar, y yo quería pasar al altar, pero como era miembro del grupo de alabanza, él dice: pasen los miembros del grupo de alabanza. Pues ahí vamos, ¿verdad? El grupo de alabanza para ministrar. Pero cuando él está ministrando y nosotros cantando allí suavecito, él dice: no tengas miedo, porque Dios no te va a dar nada que te haga daño, ni te va a llevar a ningún lugar donde te pueda pasar algo malo. No tengas miedo. Cuando yo escuché esta palabra, hermanos, yo la sentí como un bálsamo sobre mi vida, que me decía: no tengas miedo, ese hombre es la voluntad mía para ti. ¿Es el hombre perfecto? No, pero es la voluntad de Dios para mí. Amén. Amén. Es la voluntad de Dios para mí. Y todavía ya de casados, en otra ocasión, hermanos, cuando estábamos en la guerra de los recién casados, ya sabe, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo le reclamé a Dios. Dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no me casé con Víctor en contra de tu voluntad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la llevamos del chongo, hermanos? No la llevamos del chongo. Quedó mi oración, hice esa oración en privado, en mi salita donde estaba un silloncito, llorando yo. Para ese tiempo ya habían pasado casi 2 años, estaba embarazada de Abraham, estaba gorda, ya me faltaba poquito, me faltaba como un mes para aliviarme. En esos días hay una asamblea de la femenil en Ensenada, y pues yo como femenil iba a estar presente, y a Víctor lo invitan para estar de ujier, lo convocan y él está ahí como ujier. Invitan a una predicadora que traía un don de profecía, no la conocíamos nosotros, no nos conocía, y cuando estamos en el pleno culto y ella predicando, Víctor está en la parte de atrás, y le empieza a hablar a él, y le dice: ven, y lo jala hasta el frente, y luego dice: ¿quién es la esposa de este varón? Y le levanto mi mano, dice: ven. Paso al frente, a un lado de él, y me dice: cuando Dios buscó una mujer para darle a él como esposa, buscó entre muchas mujeres y te escogió a ti. Dice: así que si alguna vez has dudado de que Él es el hombre que Dios te dio, desecha ese pensamiento, porque Él es el hombre que Dios te dio. Tú eres la reina que Él escogió para darle a Él por esposa. Esas fueron las palabras, no me estoy adornando con la de reina. Ella así me dijo: tú eres la reina que Dios escogió para darle a Él por esposa. Nunca más le volví a reclamar eso a Dios, pero nunca se terminaron todavía los problemas en el matrimonio. No existe matrimonio perfecto. El año, los tiempos, la madurez nos hará crecer y ir dejando cosas atrás en el pasado, perdonarnos una y otra vez, y llegar a ser una familia. Hermanos, si los principios de Dios no gobiernan una familia,
la familia se desintegra, se desmorona. Si no cimentamos el hogar sobre la roca que es Cristo, ese hogar se desmorona, se viene para abajo. Así que más vale, joven, que estás aquí todavía, solterito, solterita, hermano, que pienses muy bien y que Dios nos está dando la oportunidad de edificar no una emoción, no una pasión. La emoción y la pasión van a pasar. El hogar, hermano, se va a transformar en algo real, en donde necesitamos el amor real, verdadero, sólido de Dios, ese que perdona, ese que pasa por alto las ofensas. Amén. Solamente el amor de Dios, mis hermanos, pasa por alto las ofensas. Solo el amor de Dios. Dios quiere establecer hogares. Dios quiere bendecir hogares. Pero nosotros necesitamos buscar la bendición de Dios. Como les digo, no es solo una imposición de manos, es que nosotros caminemos en los principios de Dios. ¿Por qué Pedro llegó a este tema en un sermón en donde está acusando a los judíos de haber crucificado a Jesús? Ustedes lo mataron al autor de la vida. Miren qué tremendo sermón de Pedro. Le está diciendo asesinos. Ustedes mataron al Mesías, mataron a Dios, el autor de la vida. Y no les dijo, están perdidos y van rumbo al infierno. No, les dice, ustedes son los hijos de la promesa. A pesar de lo que hicieron, ¿te fijas? Esto va para nosotros. A pesar de lo que tú y yo hemos hecho mal contra Dios, Dios todavía nos dice, ustedes son hijos de mi plan, de mi propósito. Yo tengo planes para ustedes, planes de bien. Aleluya. Amén. Yo quiero bendecir sus hogares, sus familias. Hermanos, si nuestro hogar está en paz, ¿cómo te sientes? Lleno, pleno. Pero si tu hogar está caído, destruyéndose, hermanos, hay problemas, hay crisis continuamente, ¿cómo te sientes? Hermano, Dios quiere bendecir nuestros hogares. Ahora, hay un solo requisito para que Dios bendiga nuestros hogares. Y lo dice el mismo contexto, mis hermanos. En el versículo 13, del 3:13, esa es la primera vez que Pedro menciona a Abraham, el padre de los judíos. Porque va a empezar a hablar de Israel no solo como una nación, sino como una familia. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Acuérdense que somos familias. Acuérdense que tuvimos un padre, un hombre que le creyó a Dios, que se convirtió en el padre de la fe. Acuérdate que tú tuviste una abuela, una bisabuela, una tatarabuela, alguien en tu linaje que metió la fe a tu familia, así de la misma manera. Dice Dios, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Miren, va a unir el linaje familiar con la redención. Y de una de nuestras familias nació su Hijo Jesús, el que nos iba a redimir. Pero dice, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad, y pediste, dice, y negaste al santo y al justo, y pediste que se les diese un homicida, y mataste al autor de la vida. Hermanos, el Evangelio predica una verdad dolorosa. El Evangelio nos hace responsables de la muerte de Cristo. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. La mano de los romanos fue la mano que ejecutó, pero fue nuestra culpa la que lo llevó a la cruz. Si no hubiera habido pecado en el mundo, Jesús no hubiera muerto por el pecado. Y esto es para cada uno de nosotros. El Evangelio nos confronta con nuestro pecado. No podemos predicar solo amor, es también nuestro pecado. Hemos pecado, Pedro lo está haciendo, ustedes lo mataron. Pero dice, también ha resucitado
resucitado entre los muertos y nosotros somos testigos y damos fe de esto. En el versículo 17 dice, ahora, hermanos, miren cómo está llamando a los judíos. No les dice solo compatriotas, sino que les está diciendo, hermanos, somos una familia, tenemos un Dios, tenemos un Padre. Sé que por ignorancia lo hicieron, pero como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido lo que había anunciado por boca de los profetas. Ahora va a entrar de los padres a los profetas. Que Jesucristo había de padecer, esto se profetizó. Así que arrepiéntanse, miren el Evangelio, hermanos, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No vendrán tiempos de refrigerio si primero no te arrepientes de tu pecado. No vendrá tiempo de refrigerio si primero no te conviertes de tu pecado. Cuando tú te arrepientas y te conviertas, entonces el Señor enviará de su presencia refrigerio, paz, descanso, comunión con Dios. Voy a brincarle un poquito más porque quiero entrar en el tema más abundante de la familia. En el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, otra vez, a los padres, Moisés como profeta habló a los padres, diciendo, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, en todas las cosas que él hable. Moisés está profetizando a Cristo. Está diciendo, se levantará un profeta como yo. O sea, al nivel de Moisés. Al nivel del Moisés, hermano, no se levantó otro profeta. Hasta que viene Cristo. Y Cristo es superior a Moisés. Lo dice también el libro de Hebreos. Jesús es mayor que Moisés. Y porque Moisés era un siervo en la casa de Dios, mientras que Jesús es el Hijo del Padre, hermanos, en la casa de Dios. Amén. No son de la misma categoría. Pero Él dice, como yo, aunque es superior. A Él oiréis. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, toda alma que no escuche a Jesús, al Mesías, fíjese bien, toda alma que no escuche el llamado del Mesías será desarraigado del pueblo de Dios. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Miren, hermanos, yo no me puse de acuerdo con Víctor para decirle, canta, pon el canto de días son estos. Yo no le dije. Cuando lo escuchó que lo estábamos ensayando, dije, gloria a Dios. Creo que es la primera vez que lo cantas aquí, ¿verdad? Aquí en esta iglesia, pero para nosotros es muy conocido. Y dice, hermanos, que todos los profetas anunciaron estos días. Dice, desde Samuel, o sea, no solo Moisés, sino también Samuel y todos los profetas, hermanos, predicaron de estos días, anunciaron la venida del Señor. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. Aquí entramos. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Los que estamos aquí presentes? No, sino la nación judía, a los que se está refiriendo. Los judíos son esos hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, diciendo esta palabra, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solo las judías, sino aquí sí ya nosotros, aquí entramos nosotros, aquí entran todas las naciones, chinos, japoneses, holandeses, razas pelirrojas, negritas, amarillas, de todo color, todas las razas, hermanos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir, hermanos, pero esa bendición viene a través del conocimiento de Jesucristo. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones,
Cuando el Evangelio llega a una persona, está llegando el Evangelio a una familia. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y la promesa, y serás salvo tú y toda tu casa, tu familia. Van a poder recibir la gracia que tú estás recibiendo. Pero no se queda solo en el 25. Yo me puedo quedar en el 25 y seguir predicando y emocionándolos, mis hermanos, con el versículo 25, hablando solo de la bendición de Dios sin ningún compromiso de nuestra parte. La bendición de Dios, mis hermanos, está condicionada. Dice el versículo 26, a vosotros, esta salvación es a vosotros primeramente, a los judíos primeramente, y después ¿a quién? A los griegos, a los gentiles, a las demás naciones. Pero primero será predicado el reino a los judíos, primero Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que los bendijese. Hermanos, ¿en quién está la bendición para tu familia? En Cristo. Dios envió a su Hijo, dice, para que los bendijese, porque Jesús es el Hijo de la promesa que Dios había prometido a Abraham, hermanos, que serían en él benditas todas las familias de la tierra. No solo era Isaac, sino el que nacería de su simiente, siendo Jesús un hijo de Abraham. Dice, lo envió para que los bendijese. Pero miren cómo termina, no nos vamos a quedar allí en esa coma. Allí no hay un punto y termina el versículo. Allí todavía hay una coma para que sigamos la lectura. Solo hacemos una pausa. Dice, a fin de que cada uno, ¿qué? Se convierta de su maldad. Hermano, ¿quieres la bendición en tu casa? Amén. Tiene que haber una conversión. Amén. Tiene que haber una conversión. El padre se tiene que arrepentir y se tiene que convertir a Cristo. La madre se tiene que arrepentir y se tiene que convertir a Cristo. Los hijos, hermanos, se tienen que arrepentir y convertir a Cristo si quieren que la bendición esté sobre su casa. Porque no hay bendición fuera de Cristo. No hay bendición fuera de Él, hermanos. La bendición está en Cristo. La bendición de Dios, como les decía hace rato, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo puedo imponer mis manos y decir te bendigo, pero solo Dios puede decir yo los bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, los cielos están abiertos para todos los que creen en Cristo. Amén. Está cerrado para los que no quieren creer, para los que lo rechazan. Pero dice la Escritura en Efesios 1:3 que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero es en Cristo Jesús. No estás en Cristo Jesús, no hay bendición. No se confunda. Amén. Amén. Es en Cristo Jesús. Las bendiciones recaen y la Escritura lo acentúa y dice en. ¿Qué significa en? En, dentro, en. No dice sobre, sino en inglés. En, dentro. Cuando estás dentro de Cristo, cuando estás en Cristo, entonces su bendición, hermanos, va a fluir por todo tu ser y también va a fluir a tu casa, a tu familia. Pero empieza en uno, así como empezó en Abraham, puede empezar en uno, en nosotros, puede empezar en ti, joven. El día que inicies tu casa, tu familia, el día que establezcas un hogar, que sea no solo sobre, sino en Cristo, en Él, mi hermano, que nos arraiguemos y nos cimentemos en Él. Hay dos salmos preciosos, hermanos, en el Antiguo Testamento. Yo sé que usted los conoce, yo los conozco, el Salmo 127, el Salmo 128, o tal vez para algunos va a ser la primera vez que lo escuchen o que lo lean.
Le invito a que se convierta en sus salmos favoritos, que le ponga un separador a su Biblia. Nosotros acabamos de ver que la bendición de Dios reposa en Cristo. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿En dónde reposa la bendición? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Dios no está en tu casa, si Dios no está en tu vida, puedes hacer 1000 intentos, 1000 esfuerzos, porque haya paz en tu casa. Tú puedes ceder, hermanos, todos tus derechos para que el hombre esté feliz. Pero si no es Dios el que está en tu casa, nunca vas a ser feliz. Tú nunca vas a ser feliz a ese hombre. Tú, varón, nunca vas a ser feliz a esa mujer. Si Cristo no trae la felicidad a tu hogar, ese hombre, esa mujer con la que te cases, va a ser el más desdichado. O tú. Jehová necesita edificar tu casa. Necesitamos edificar nuestros hogares sobre la palabra, en la presencia de Cristo, mis hermanos. Si Jehová no edifica la casa, se te va a derrumbar en el primer vientecito que venga. No vas a aguantar. No vas a aguantar nada de lo que venga a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio. Nada. Necesitamos edificar, hermanos, con fundamento espiritual y con piedras espirituales. Amén. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, yo siempre ajusté este salmo a mi casa, pensando en mi casa. Pero este salmo fue escrito, tal vez el encabezado de ese salmo lo dice en su Biblia. ¿Para quién fue escrito ese salmo? ¿Quién tiene ahí en su Biblia? Para Salomón. Ese salmo fue escrito para Salomón. ¿Quién edificó la casa de Jehová? Salomón. Si Jehová no edifica su propia casa a través de tus manos, Salomón, es Dios edificando, hermanos, su propia casa, cumpliendo su propia promesa a través de la mano de un hombre. ¿Quién era? Salomón. Hermano, Dios quiere edificar tu casa a través de tu mano, a través de tu boca, a través de tus acciones. Dios quiere edificar tu casa, bendecirla. ¿A través de quién? No se haga eso, lo diga, a través de mí. A través de mí. Dios quiere edificar mi casa a través de mí. Salomón edificó la casa de Dios, una obra grande que su padre le heredó. Pero se le dice a él, si Dios no le edifica, lo que tú levantes se viene para el suelo. De hecho, cuando la casa ya estaba terminada, Dios habló con Salomón en sueños y le dijo, la gloria que tú ves de esta casa, todas las naciones la van a ver y se van a admirar por la gloria que hay en esta casa. Si lo quiere leer, va a estar por ahí en Primera de Crónicas y Reyes también. Ahorita nada más se la voy a platicar. Pero Dios le dijo, si tú te mantienes fiel y tus hijos se mantienen fieles a mí, yo voy a habitar en esta casa. Pero si tú o tus hijos se apartan de mí y me dejan, la gloria que ahorita miras se va a convertir en una humillación, en una vergüenza a nivel mundial. Todas las naciones la van a ver y van a decir, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Si aquí había una obra exuberante, monumental, deliciosa, delicada, ¿qué pasó? Y dirán, es porque Dios se fue de la nación. Porque Israel empezó a adorar dioses ajenos. Metió dioses en su corazón, metió dioses en sus casas y apartaron a Dios, porque Dios, como todo buen esposo, no acepta infidelidades. Tú y yo somos la esposa de Dios,
de Cristo. Y Dios no acepta que tú y yo tengamos ídolos en el corazón. Que amemos hijo o hijo más que a Dios. Que amemos dinero, trabajo o la vida terrenal más que a Dios. Dios es un Dios celoso. O lo amas a Él más que a todo, o Él se retira. Y nos deja con nuestros ídolos. Y puedes seguir siendo religioso toda tu vida, pero ya Dios no está reinando en el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajas tú, desvelándote, dice la Escritura. Y otro salmo lo dice: en vano es que madrugues, en vano es que hagas esto, porque el Señor dará sueño a su amado. Todo lo que hagas sin Dios no prosperará. Te durará un tiempo, pero no será para siempre. Déjenme, le termino de leer el Salmo, versículo 2. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Trabajo duro, hermanos. Casi 24/7, hermanos. Y para no desaprovechar el tiempo, hermanos, que dormimos, pues que trabajen los comerciales por nosotros. Mientras dormimos, los comerciales siguen trabajando por mí, siguen anunciando mi producto, y yo trabajo 24/7, 7 días a la semana. Y el mandamiento de Dios, del reposo, del descanso, del tiempo para Dios, de la comunión con Dios. Hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Es sano lo que estás haciendo con el tiempo? ¿Lo estás usando, invirtiendo correctamente, hermano? ¿Sabe que por eso muchos que han sido llamados al ministerio no fueron al ministerio? Por no dejar sus asuntos. Y algunos dicen, bueno, sí te serviré, pero mitad de tiempo. Porque necesito, para vivir a cierta clase, que me den mis gustitos. Porque en el reino de Dios no hay para gustitos, hermanos. En el reino de Dios empiezas picando piedra. Y si a Dios le place, cuando tu fidelidad lo convenza, te dará para tus gustitos si Él quiere. Pero si no quiere, no te lo va a dar, y te va a dar y te va a sostener de lo que necesites, el pan diario. Pero muchos dicen, es que en el pastorado, en el ministerio no hay futuro, exactamente. En la tierra no, pero en la eternidad sí. No, el ministerio no es para los que quieren vivir como reyes. Así que dice, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Dice, y que comas pan de dolores. O sea, ¿en qué se convierte tu pan? En vez de ser satisfactorio, dice, se convierte en angustia. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, no desestime a ninguno de sus hijos, aunque no sean lo que usted quisiera, aunque no sean tan obedientes como usted quisiera, aunque no sean tan perfectos como usted quisiera. Son herencia de Jehová. Dios nos los dio con un propósito. Bendígalos. Que traen un problema de salud, bendígalos, porque Dios nos los dio así con un propósito. Son herencia de Jehová. Tus hijos son brillantes, disfrútalos, gloria a Dios, pero no menosprecies a los hijos de los demás que no son tan brillantes como los tuyos. Porque herencia de Jehová son los hijos. Que nació cojo, herencia de Jehová. Que nació ciego, ¿pecaron o sus padres para que naciera ciego? Nadie. Son herencia de Jehová, y es para que la gloria de Jehová se manifieste a través de ellos. Cosa de estima, el fruto del vientre. No pienses en un aborto jamás. No aplauda el aborto en ninguna circunstancia, porque dice la Escritura, hermanos, que el fruto del vientre es una bendición dada por Dios, a veces, aunque no entendamos las circunstancias. ¿Alguna vez tú has comido de un árbol que tú no plantaste?
de una planta que nació sola ahí en tu terreno. Ay, es que me nació solo, yo no lo planté. Y ahí estás comiendo de sus frutos. Hay hijos que tú no pediste, hijos que tú no deseaste, hijos que no planificaste, hijos que a lo mejor te abusaron y te embarazaste. Y tú puedes decir, pero yo no lo deseé. Pero tú no sabes en quién ese hijo se puede convertir y ser una bendición para ti y para muchos. ¿Sabes quién echa a perder a esos pobres niños indeseados? Los mismos padres que tienen veneno en su boca y dicen, yo no sé para qué naciste, si yo no te planeé, yo no te deseé, fuiste fruto de una violación, eres el hijo del panadero, eres el hijo de no sé quién. Hermano, tu boca destruye a ese niño, pero si a un niño tú lo haces crecer en amor, aunque haya nacido bajo cualquier circunstancia, aquí el detalle es el amor con el que lo riegas y lo haces crecer. Amén. Es el amor con el que lo riegas y lo haces crecer. La semilla cayó donde se le antojó. El pajarito hizo el baño donde se le antojó y ahí sembró la semilla. ¿Cuántas semillas, cuánta naturaleza no nace de esa manera, hermanos? Ajá. A través de la inseminación, hermanos, de los pajaritos, de las abejas. O nosotros, hermanos, hacemos que una planta florezca. Necesitamos el trabajo de las abejitas, hermanos. Dios se encarga de que la vida produzca, aún sin que tu mano y la mía interfieran, porque Él es el autor de la vida. Nuestra familia, hermano, puede ser tan bendecida si tan solamente Dios es el centro de nuestros corazones primeramente y el centro de nuestros hogares. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud y en la vejez también, ¿no? Porque ¿cuántos no tuvieron hijos en la vejez? Que ya fue su último hijo, que ya llegó cuando menos se le esperaban, que hasta se asustaron, casi se mueren de un paro cardíaco nomás de saber, hermano, que están embarazados. Abraham, hermanos, ¿a qué edad tuvo su hijo? El de la promesa. Sara, 90 años, hermanos. Así que a la edad que lleguen los hijos ¿qué son? Son herencia de Jehová. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con él, con los enemigos a la puerta. En ese tiempo no había cuidado natal. Dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Compara la bolsa o la mochila, no sé cómo se llama, es aljaba, pero donde van las flechas. Ajá. Del guerrero. Imagínense que usted va a la guerra nomás con una flecha, pero si lo lleva lleno, lleva para dar, ¿verdad? Bastante. Ahora el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, sobre la nación de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre las familias que conforman a la nación. Ahora, no puedo dejar el lado pastoral y no puedo dejar el lado, hermano, de la vara que corrige. Busquen Deuteronomio 7. ¿Quién decide lo que entra en casa? ¿Quién decide lo que entra en tu casa? No me contestes. Ahorita vamos a leer qué dice la Biblia. Deuteronomio 7, 25 y 26.
Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Nosotros ya vimos que la bendición está en Cristo, que la bendición está en Dios, en Jehová. Pero ¿quién puede traer la maldición a la casa? ¿Dios o tú? ¿Dios o nosotros? Nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, es bendecir. Pero nos está diciendo en dónde corremos peligro y hacer que la bendición se convierta en maldición. Cuando nosotros, hermanos, ignoramos a Dios, desobedecemos a Dios, dejamos de lado sus mandamientos, sus ordenanzas, estamos tomando un camino peligroso para nosotros y para nuestra familia. Si yo me desvío como mamá, si tú te desvías como papá, lo más seguro es que tus hijos te sigan. Si tú eres fiel hasta la muerte, lo más seguro es que tus hijos te sigan, y aunque de pronto tomaran su propio camino, hermanos, hay una promesa que ellos van a volver. Pero el Señor nos está diciendo, cuando conquistes a tus enemigos y que los derrotes, vas a encontrar muchos ídolos valiosos, porque ellos hacen ídolos que para ellos tienen interés. Entonces, para pensar de ellos que honraban mucho a sus dioses, pues los que tenían dinero se hacían dioses de oro o de plata. El que era pobre, pues aunque sea de madera, pero se hacían sus ídolos de madera. Y el Señor les dice específicamente, no los de madera, se fijan, sino los de oro y de plata. ¿Por qué? Porque tú piensas que fundiéndolos los usas para otra cosa y se convierten en tu riqueza, pero lo que no sabes es que delante de Dios ese oro, esa plata son abominación, porque han sido de estorbo para muchos y han hecho tropezar a muchos, y hay sangre en ese oro, hay sangre en esa plata. Y el Señor dice, no lo traigas a tu casa. Ídolos. ¿Qué nos gusta del mundo, hermanos? Que el mundo adora, que el mundo abraza, que el mundo mira bien, y que nosotros podemos también traer y tener, y que no los llamamos ídolos porque decimos, esto todo el mundo lo hace. Pero Dios le advirtió a su pueblo, hermanos, cuando lo iba a introducir a la tierra prometida, y le dice, cuídate de no hacer lo que hacen las naciones y los pueblos que viven en la tierra a donde tú vas a entrar a poseer la tierra. El pueblo de Dios, hermanos, está llamado a ser diferente al resto de las naciones. El problema es que nos gusta la amistad con el mundo. Y el Señor nos dijo, cuídate de la amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué es lícito y qué no es lícito? ¿Qué ídolos gobiernan nuestros corazones, hermanos? Y no pensamos que son ídolos. Si tu fe no te está transformando, si mi fe no me está transformando en una persona que se parezca más al Dios de la Biblia, entonces tu fe está puesta en un ídolo. Ídolos de oro, de plata, de madera, de lo que quieras.
Como les decía hace rato, si Víctor no es el hombre que tú tienes para mí, quítalo. Yo no me voy a aferrar a mis emociones. ¿Sabes que aferrarnos a nuestras emociones, les decía al principio, podemos hacer de nuestras emociones un ídolo? Puedes hacer del resentimiento un ídolo. Puedes hacer de la vanagloria un ídolo. La soberbia, hermanos, nos convierte en nuestros propios dioses. Nabucodonosor fue castigado duramente, hermanos, para que él entendiera. Dios podía haberle quitado la vida, hermanos, y ya, pero no. Dios le dio una oportunidad a Nabucodonosor para darnos la oportunidad a nosotros de entender que por grande que seas y tus éxitos que hagas, que tengas, nunca digas, lo estamos logrando. Mira, lo estamos haciendo. Mira, ¿te fijas? Son mis oraciones, son mis ayunos, son mis desvelos. Cállate la boca si lo estás haciendo y sopórtame poquito. Sopórtame poquito. Como Pablo dijo, déjenme que hable locuras por un poquito. Y nunca, hermano, atribuya, porque de ahí viene la jactancia, de ahí viene el envanecimiento. Dios nos necesita, sí, pero para usarnos nos necesita humildes. Una persona humilde aprende a soportar vara. Así decía mi pastor, me acuerdo. Soporta vara, soporta vara, soporta. Una persona soberbia, aunque sea cristiano, que no soporta disciplina, no soporta corrección, no soporta amonestación, no soporta exhortación, hermano, está mal. Dios está trabajando en nosotros, hermanos, para formar su imagen. Y la imagen de Cristo va a derribar los ídolos del corazón. No podemos tener a Cristo junto con ídolos en el corazón. Cuando metieron el arca de Dios en el templo de Dagón, el arca de Dios, hermanos, derribó a Dagón 2 noches seguidos. A estos filisteos se les ocurrió, pensaron que Dios no era nadie más que esa caja era solo una caja de oro bonita. Ellos no sabían, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie y que donde Dios está no puede haber ídolos. ¿Qué ídolos hemos puesto aquí, hermanos, que nos están gobernando? Si eso que está ahí, hermano, no nos está haciendo más mansos, más humildes, entonces es un ídolo. Es un ídolo. Pastora, eso está muy duro, le dije. ¿Qué significa anatema? Anatema significa maldición. Y el Señor nos dice, no lleves esas abominaciones a tu casa para que tu casa no se convierta en abominación. Gritos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ofensa, un espíritu ofendido siempre, resentido, lastimado por todo. Hermano, nosotros no tenemos un espíritu cobarde para vivir siempre ofendidos por todo y resentidos por todo, hermano. Dice que Dios nos dio un espíritu de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Precisamente para que conquistes tus emociones, tus pensamientos, tus emociones, sentimientos. No dejes que ellos te arrastren en pos de los deseos de la carne. Los deseos de la carne no nada más es lujuria, no nada más es hacer aquellas cosas que decimos, oh, se están drogando y están en el casino y los criticamos y podemos juzgarlos, pero aquí nosotros anidando envidia, resentimiento, orgullo, celos, pasión. Son pasiones desordenadas, hermanos. Esos son ídolos. Y Dios aborrece eso, hermanos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Y nuestras obras dicen lo que estamos sembrando. Aleluya. Nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Amén. Nuestras obras dicen lo que estamos sembrando. Amén. Ya acabó, pastora, porque estaba muy duro eso. No he acabado.
Lamentablemente Dios, mis hermanos, trata con un pueblo obstinado. Pero no son ustedes, hermanos, es Israel. ¿Sí? Ajá. No somos nosotros, es Israel, el pueblo obstinado, aquel que es duro de cerviz, aquel que tiene erguido esto y no se puede doblar. Entonces, cuando hay alguien que no se dobla, o lo derriba o lo quiebra, o lo desmenuza. Cuando Dios se quiere glorificar, hermanos, pregúntele a Nabucodonosor, ¿cómo terminó testificando después de la humillación que tuvo que pasar por 7 años? Ezequiel, capítulo 36. Hermanos, el problema no es predicar la verdad. Ezequiel 36. A veces el problema está en que Dios acomode lo espiritual a lo espiritual y entendamos que la palabra que se predica es espiritual y la recibimos con una mente espiritual, porque si no recibimos la palabra con una mente espiritual y la queremos recibir con la mente natural, hermano, vas a salir de aquí deseando ser mejor de otra religión. Es que si ese es el Dios de los cristianos, no, ¿cómo? Mira la cruz, mira cómo murió nuestro Salvador, y tú quieres vivir, y yo quiero vivir cómodamente, plácidamente, y que nadie nos toque, ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de un salmo duro. No, hermano. Mire, ¿qué nos dice? Ezequiel 36, versículo 23 en adelante. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. ¡Wow! El santo nombre de Dios, hermanos, es profanado por culpa de un pueblo pecador. Cuando tú y yo pecamos, provocamos a alguien para que se justifique y diga, ¿ves? Por eso no somos cristianos. O si así es el pueblo, desgraciadamente, hermanos, imperfectos vamos a ser toda la vida. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Tenemos que ir caminando, como dice la Escritura, hacia adelante, a la perfección, madurando, avanzando, dejando atrás las cosas que eran de niño espiritual. Hay cosas que se nos toleran cuando somos recién convertidos, pero ya con 20, 30 años de cristianos ya no, hermanos, ya no. Como leíamos en la escuela dominical, ¿verdad? Una pequeña locura a uno que es considerado, ¿cómo decía, hermano? ¿Prudente o cómo? Dice, es muy escandaloso. Dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de vuestros ojos, y os tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país. ¿Cuál es el contexto aquí? Aquí hay 70 años de cautiverio, donde Israel fue esclavo en Babilonia 70 años. Allá, hermanos, comieron polvo, allá sufrieron lo que no tienen una idea. Y el Señor dice, he santificado mi nombre en las naciones, en la humillación de ustedes, yo estoy proclamando que yo soy grande. Ay, 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 ay. Por eso Marción decía, no, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo del Nuevo Testamento. Ese Dios del Antiguo Testamento corregía muy duro. 70 años de cautiverio. Los voy a traer de regreso a su tierra. Y dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Por qué? Porque vienen sucios, vienen contaminados de su pecado, de todo lo que se les pegó allá, de todo lo que miraron, de todo lo que oyeron, de todo lo que también creyeron allá. Los tengo que limpiar ahora
les tengo que cambiar la manera de pensar, les tengo que cambiar la manera de vivir. ¿O qué creen que esto nada más es un simbolismo? Un bautismo con agua y ya. No, es una transformación. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras abominaciones. Y las abominaciones, hermanos, no se lavan con agua. Dice, ni con lejía siquiera, sino con la sangre inocente de un sacrificio. Para nosotros el sacrificio perfecto de Cristo, el agua de la palabra que nos limpia. Pero miren, no nos podemos detener tampoco en ese punto y en esa coma. Dice, y de todos vuestros, ¿qué? Ídolos, los limpiaré. Y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y los guarden y los pongan por obra, y habitarán en la tierra que yo les doy, y siguen las promesas. Pero hermano, antes de limpiarte el Señor, dice que te quitará, ¿qué? Los ídolos. Nosotros nos quedamos con nos va a quitar el corazón de piedra, pero antes dice que va a quitar nuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos los limpiaré. El que ame a padre o madre más que a mí, ¿qué dice el Señor? No se escucha nada. No es digno de mí. A ese por el ventilador, ¿verdad? Que no me deja oír. El que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo, a hija, sus posesiones más que a mí, no es digno de mí. Aquí se trata de no es digno de mí. Dios sí puede decir no es digno de mí. Así como tú, varón o mujer, estás casado, estás casada con una persona que no te honra como su esposo, como su esposa, en el sentido no de perfección, sino de que tiene aventurillas ahí a cada rato. En este tipo de sinvergüenzadas hay hombres y mujeres. Si tú toleras eso, es porque ni tú te valoras. Pero tú puedes decir, esta persona no es digno de mí. Sepárate. No hay ley que te mantenga unida a esa persona. No rompiste tú el pacto. Fue la otra persona la que rompió el pacto. El pacto es entre dos, no entre tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. El pacto es entre dos. Ahora, Dios es Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Y Él dice, Isela, yo necesito limpiarte el corazón de todos esos ídolos. Pero ahora quite mi nombre y ponga el suyo. ¿Qué dije la mamá, la pastora, no? No, ponga su nombre, Daniel. Quita los ídolos. Quita los ídolos. ¿A dónde aventamos la piedra ahora? ¿A quién le gusta? Dice Víctor que mi maletín pesa mucho porque lo traigo lleno de piedra siempre. No. ¿A quién de nosotros el Señor nos dice, quita los ídolos? Amén. Los limpiaré. Porque Él no te va a quitar el corazón de piedra si primero no quita los ídolos. En el momento que tú renuncies a tus ídolos, entonces Él te cambia el corazón. Y te da su espíritu, te llena y hace una obra que te transforma. Te cambia completamente en otra persona. ¿Quién te ofrece un cambio de corazón? En la ciencia aquí, probablemente alguien te pueda donar un corazón porque tienes enfermo el corazón, pero sabes que sigue siendo la misma persona. Porque no se trata del órgano físico, sino del interno, de lo que tú eres, en esencia, en persona.
Está como los que les amputan una parte del cuerpo y siguen sintiendo comezón, dolor en esa parte que ya no tienen. Porque no se trata solo del órgano físico, no, sino del que forma parte de ti, en tu esencia, en tu persona. No te lo amputaron en la mente o en el corazón. ¿Quieres tener una familia bendecida? ¿Cuál es el precio? Viene a mi mente esa escritura que dice: haya puesto en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué tienes que hacer contigo mismo? Humíllate a ti mismo, hermano. Claro. Sí, amén. Cuando tú y yo nos aprendemos a humillar a nosotros mismos, nadie más te puede humillar. Te pueden hacer desplantes, desaires, golpearte la caña, dejarte de hablar. Hermano, todo se te va a resbalar. Amén. Y sin que te ofendas. La vas a seguir amando, lo vas a seguir amando, vas a seguir orando por esa persona, diciendo: Señor, ten compasión, ten misericordia. Señor, todavía no entiende lo que es el amor, todavía no sabe. Señor, ayúdalo. Eso hace un mediador, eso hace un sacerdote, orar por sí mismo y por las debilidades del pueblo. Amén. Así que sigue orando, hermanos. No te canses de orar por quien te lastima, por quien te ofende. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Esteban en la cruz del Calvario? No en la cruz del Calvario, sino cuando lo estaban apedreando. Lo mismo que Jesús hizo. Lo que deberíamos de hacer todos nosotros, hermanos, cuando te están apedreando, cuando eres la burla de todo el mundo, cuando no te respetan, cuando, hermanos, pues allá ellos. Un corazón sano. Ahora sí, como dicen, mente sana, corazón sano. No solo cuerpo sano, corazón sano, mis hermanos. Si tenemos un corazón sano, no hay enfermedad espiritual que te dañe. Aleluya. Amén. Amén. ¿Le dolió? Puede decir ouch o amén, como dice un pastor. Diga amén o diga ouch, pero diga algo, dice el hermano. Amén. Póngase de pie, hermano. Es un buen momento para compartir el mensaje para la familia, hermanos. La familia está en crisis. La familia está en crisis. Necesita, hermanos, nosotros a veces no tenemos modelos a seguir de hogares como los de antes. Una mujer, hermanos, que ha crecido espiritualmente, debería poder acercarse a una joven para aconsejarle y decirle: hija, mira esto, porque la Biblia dice que las mujeres, las ancianas, dice enseñen a las jóvenes, pero si tú le quieres dar un consejo a una joven, hermano, discúlpame, los jóvenes a veces, cuando nosotros también somos jóvenes, también pasamos por ahí, ¿qué decimos? Sí, ya sé, sí, ya sé, y sí, ya sé, y levantamos una barrera. Pero la Biblia dice que las ancianas enseñan a las jóvenes. El problema es que ahora no, con la formación que tenemos, la educación que tenemos, una educación muy elevada en los jóvenes de hoy comparada a los jóvenes de nuestros tiempos anteriores, pasados, y la educación secular, hermano, no es sabiduría. No es sabiduría. La sabiduría viene de Dios y sabe sobre quién reposa. ¿Sabe sobre quién reposa la sabiduría de Dios? Sobre los humildes.
sobre los gemidos. Amén. Ujú. La sabiduría de Dios no viene al soberbio, se aparta, se aleja. Por eso, amados, Dios nos permite ser quebrantados para moler el orgullo. ¿Cuántas quebradas no crees que Dios me ha dado? Y todavía no termina. Todavía no termina en mí. La Escritura dice que Él va a seguir trabajando en nosotros y nos va a perfeccionar ¿hasta qué día? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Nos va a quebrar y nos va a volver a hacer. Y si no nos gusta cómo salimos, nos va a volver a quebrar. O nos quebrará la patita que necesita enderezar. Amén. Hermanos, únanse como familias, por favor. Yo sé que no están todas las familias, ¿verdad?, completas, pero únanse con esa persona que es su familiar. Y si no hay nadie, hermanos, que un familiar aquí, pues tráiganlos a su mente, tráiganlos a su corazón. O únanse como en el libro del Éxodo, cuando Dios mandó que sacrificaran al cordero que iban a comer esa noche. Dice, cuando la familia sea muy pequeña, entonces júntense 2 o 3 familias para que se coman el cordero y que no quede nada. Amén. Así que pues júntense con otra familia para que comamos de esta bendición y que no se pierda nada. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos que hoy nos hables, Señor, con autoridad. Agradecemos que hoy nos hables, Señor, para bendecirnos, para corregirnos, Señor, para limpiarnos de nuestros ídolos que consciente o inconscientemente nosotros hemos anidado en el corazón, pero que ahora nosotros vemos por tu palabra, Señor, que tú no compartes tu gloria con nadie. Señor, queremos que tú bendigas nuestros hogares, queremos que tú bendigas nuestras familias, los hogares que están representados aquí en este lugar y los que están conectados mirando a través de la línea del Facebook. Señor, hemos entendido que la bendición es para los que están en Cristo Jesús. Y para que estemos en Cristo Jesús tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos. Tenemos que abandonar, tenemos que dejar los deseos, Señor, carnales para volvernos a ti. Y creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y tu palabra entonces sí dice que ya nos has bendecido con ricas, abundantes bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y dice tu palabra en los lugares celestiales. Señor, queremos las bendiciones celestiales. Señor, gracias por todo lo que nos das para vivir cada día, por la ropa, el vestido, Señor, el alimento, el techo, la casa, el carro, Señor, los medios que tú nos das para crecer, Señor, para formarnos. Gracias por todas esas bendiciones, Señor, pero que nada de eso ocupe el lugar que solo tú puedes ocupar en nuestra vida, ni aún la vida de nuestros seres amados, ni aún la vida de nuestros propios hijos, ni aún la vida de nuestros propios cónyuges o de nuestros propios padres. Nadie, Señor, puede estar en el lugar que solamente a ti te corresponde, Señor. Padre, que tu palabra nos traiga convicción, que tu palabra, Señor, nos redarguya, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos ayude a ser entendidos, a ser humildes, a aceptar la amonestación, la corrección, la exhortación, Señor. Porque en amor, Señor, tú nos has corregido, en amor tú nos animas, en amor nos enseñas el camino, Señor, que debemos andar. Por favor, bendice cada hogar representado,
cada hogar donde se están derribando los ídolos o ya se han derribado, esos hogares, Señor, donde se está luchando para que tu palabra permanezca, Señor, en el centro del hogar, que tu palabra sea el centro de nuestros hogares, que tu palabra nos gobierne, nos rija, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Y Dios, que nada hagamos por vanagloria, por contienda, sino antes bien con humildad, dice tu palabra, mi Dios, predicando y sirviendo, haciendo todas las cosas como para ti y no para los hombres. Gracias, Señor, por tu pueblo. Bendice a tu pueblo con paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene, Señor, sobre aquellos que están en Cristo Jesús. De tal manera que si hoy alguien aquí no está en Cristo Jesús, pueda entender que la bendición puede ser suya si tan solamente se arrepiente, le entrega su vida a Cristo, se convierte, acepta a Jesús como su Salvador y empieza una vida nueva, una vida de bendición, pero eso sí, una vida de transformación y de cambio, porque el Señor empezará a esparcir agua limpia sobre los corazones en donde antes hubo ídolos, y nos empezará a limpiar la mente y a limpiar el corazón, y el Señor no va a tolerar que habite en nosotros nada contrario al corazón de Dios. Iglesia, no dejes que tu corazón te haga pecar, no dejes que tu corazón te haga pecar, porque Dios no acepta nada que va en contra de su propio corazón. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que podamos ser bendecidos como familias y llevar esa bendición a mucha más gente, Señor, porque ese es tu deseo, bendecir a todas las familias de la tierra, Señor, a través de un vaso, a través de un hombre, de una mujer, Señor, que te ha creído y que permanece en tu palabra, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de sus familias. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. ¿Cuántos tienen familia en otro estado de la República? Envíe bendición para allá. Bendición para Chiapas, bendición para Guadalajara, bendición para Baja California Sur. Envíe bendición, hermano. Envíe, Señor, envíanos palabras de bendición a nuestra familia, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo los hogares, Señor. Que la palabra de Dios, que es lo que va a traer la bendición a nuestros hogares, llegue, Señor. Mi Dios, que Cristo sea entronado en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor.